la ley de financiamiento universitario. Tal vez sea, si el presidente repite la acción que ha tomado con respecto a la ley jubilatoria de vetar esa ley que lo obliga a financiar a las universidades, tal vez el costo político sea distinto, tal vez la reacción sea distinta. Recordemos que los universitarios vienen de hacer en abril de este año una multitudinaria manifestación que le expuso al gobierno el malestar muy fuerte que hay en las universidades por los problemas de financiamiento. Va a tener una semana desafiante el gobierno en el Congreso, porque además tiene las dificultades que tiene para alinear a la tropa, con una interna feroz y de muy bajo vuelo que está teniendo la Libertad Avanza. Pero de este tema queremos hablar con Gustavo Marangoni, que analice cómo está la situación tanto del gobierno como de la Libertad Avanza. ¿Qué tal, Gustavo? Buen mediodía. Hola Marco, buen mediodía, gracias por llamar. Gracias por atendernos, Gustavo. Bueno, ¿cómo estás viendo primero esta decisión del presidente de vetar la reforma de la fórmula jubilatoria y por el otro lado esta semana que enfrenta también compleja en términos de lo que puede pasar con el financiamiento universitario, que tal vez no sea lo mismo si toma la decisión de vetar esta ley si sale del Congreso, ¿no? La ley vinculada a los saberes jubilatorios está planteado como una pulseada, y en una pulseada no hay empate, o uno vence al otro, o el juego carece de sentido. El presidente señaló, y lo hizo hasta entrevistas de ayer a la noche, que él no iba a dejar que le torcieran el brazo y pusiesen en peligro su política del equilibrio presupuestario. Eh, es cierto que tiene argumentos, porque quienes impulsaron este proyecto pertenecieron a los gobiernos que redujeron los saberes. Entonces él puede decir ahí que tiene, digamos, con qué material histórico, si se quiere, presentarse en el debate. Y en términos económicos, bueno, obviamente que la partida presupuestaria es la más robusta dentro del presupuesto y siempre entra en tela de juicio. Lo cierto es que el planteo de los jubilados es muy difícil negarlo en el sentido de Claro. que nadie va a plantear que las jubilaciones son escasas, que no alcanzan, etcétera, pero acá está planteado todo en el universo fundamental de la política y en eso me parece que el gobierno está obligado a seguir en esta lógica. ¿Por qué? Porque está pensando en el equilibrio presupuestario, pero está pensando sobre todo en su base electoral. Y su base electoral no está viendo el tema jubilatorio, está viendo el enfrentamiento con la antigua dirigencia. Y cuando no lo ve, el presidente le recuerda que esa es la lucha que hay que tener presente todo el tiempo. ¿Puede producirse un escenario similar con la ley de financiamiento universitario, Gustavo? Es muy probable, porque yo creo que el gobierno probablemente no, me corrijo, no podríamos decir que tiene un plan de gobierno estilizado, estudiado, etcétera, pero tiene un norte, que es desde el punto de vista económico, volvemos al tema del equilibrio, bajar la inflación y ordenar la situación monetaria. Y confía en que eso le va a resultar un elemento más que convocante para las elecciones del año que viene. ¿Qué le agrega a ese menú económico? Bueno, lo condimenta con una nueva grieta. Si los argentinos conocimos la grieta kirchnerismo-antikirchnerismo durante una década larga, bueno, ahora estamos conociendo la grieta entre, en la perspectiva del gobierno, por supuesto, entre la casta y la gente, vamos a decirlo así, que por supuesto estaría en esta narrativa representada por el presidente. Y no se va a bajar de eso. Entonces, me parece que aunque le tiña y le dificulte y le contamine el debate en lo que tiene que ver con las universidades, etcétera, los márgenes para negociar son pocos. Y de hecho, a las pruebas me remito. Llevamos ya casi 10 meses de esta administración libertaria y solo dos iniciativas se aprobaron en el Congreso. No creo que el Congreso en algún momento se destrabe, por lo menos de aquí al 2025, y empiece a generar una enorme cantidad de iniciativas, porque sencillamente el juego político está planteado de manera tal es que es más un juego de suma cero, donde si uno gana el otro advierte que pierde, y a la inversa, que un juego de suma variable donde se puede plantear que todos ganen. ¿El gobierno entiende en este esquema, Gustavo, que lo debilita legislativamente lo fortalece ante la sociedad? ¿O por lo menos ante su voto Absoluta, duro?
Absolutamente. Cada vez que pierde en el Congreso, no dice perdí en el Congreso, dice perdí con la casta, perdí con los, voy a repetir las palabras del presidente, con los degenerados fiscales, con las ratas. ¿Mm? Ujú. Duplica la apuesta. No está señalando una lógica consociativa dentro del margen del Congreso. No, no, está en una dinámica de amigo-enemigo, no de amigo-adversario. Y eso sabe, a ver, si el presidente tiene 50% metro más, metro menos en las distintas encuestas de opinión pública de apoyo, bueno, en buena medida es no precisamente a lo mejor por los grandes resultados en materia económica, más allá del descenso de la inflación, sino fundamentalmente por cómo tiene apuntada la dirigencia política que, insisto, siempre desde esa perspectiva y del por lo menos la mitad de la opinión pública hoy, es la que fracasó en los anteriores gobiernos. No es riesgosa la jugada en dos sentidos, Gustavo. Por un lado, en cuanto al costo político, porque esta pulseada, si bien lo reafirma al presidente hacia la sociedad, también es una pulseada que tiene como víctimas a los jubilados y a las universidades que no tienen financiamiento. Pero además, ¿no es riesgoso también el hecho de apuntarle solamente al núcleo duro? ¿Le puede alcanzar el núcleo duro para 2025? El riesgo es el plato de la casa, Marcos. No hay otro. Ujú. ¿Viste cuando vas a un restaurante y preguntás, bueno, ¿qué hay? No, no, hay un solo plato. Si te gusta bien y si no vas a tener que ir a comer a otro restaurante. Es decir, el riesgo está implícito estuvo implícito en la campaña electoral del presidente y está implícito en cada paso que da, porque yo creo que el presidente es consciente de su debilidad y los que se perciben débiles en política no pueden negociar. Ujú. ¿Por qué? Porque si se perciben débiles y se sientan en una mesa de negociar, saben que le van a sacar más de lo que obtengan. Por lo tanto, pisa el acelerador. No, es decir, y creo que esa es la dinámica que hemos visto y es muy difícil que se modifique en términos estructurales. Puede haber a lo mejor algún acuerdo puntual en algún momento respecto a un tema marginal, pero en la estrategia que se ha planteado y en las dificultades que tiene para llevarla adelante, solo tiene como mecanismo el acelerador. Acá no hay embrague y te diría no hay freno. Algo de eso puede haber pasado, puede estar pasando en la negociación con el PRO y con Macri, Gustavo, de resistirse a conceder, porque si concede agudiza su cuadro de debilidad. Pero repasemos juntos, Marcos, hace ya más o menos un mes, ¿no? Que fue el acto de Mauricio Macri con esos 600 dirigentes del PRO, que en su mayoría habían sido exfuncionarios. Y Macri hizo ese acto y públicamente dijo, presidente, su norte es el correcto, su gestión no es buena, le falta gente y yo la tengo. Bueno, si al día siguiente le decía, bueno, vení, sentate y conversamos, la pregunta que uno tendría que hacerse es cuál iba a ser la lectura de la dirigencia en general, de la política y también de la sociedad, que le hubiesen sacado, digamos, una parte de su gobierno digamos, con cantarle el falta envidia y truco. Claro. Bueno, yo creo que en ese sentido, este tema de la debilidad, que no es nuevo en la política ni argentina ni global, yo lo tomo de un diálogo entre Churchill y De Gaulle. De Gaulle era una persona en medio de la guerra muy débil porque su país estaba ocupado y dependía de la ayuda de Inglaterra y de los Estados Unidos, pero era terriblemente difícil en el trato. Tanto que el entonces presidente Roosevelt le pide a Churchill que intermedie. Y Churchill le dice, negocia, Charles, y él dice, no puedo, soy muy débil. Entonces, me parece que es una clave de bóveda en toda la estrategia del presidente. Sabe que tiene poquitos diputados y encima algunos que otros que se le van. Ujú. Sabe que tiene menos senadores, sabe que una parte importante de lo que él considera el establishment está en contra. Entonces, el único camino que tiene es jugarse todo y, como vos decías, en una jugada que no es carente de riesgo. Por supuesto que tiene riesgo porque hay que plantearlo también de esta manera. En la Argentina, de la alta inflación, las reservas nulas, la actividad económica estancada y todas las otras cosas que podríamos seguir agregando una descripción que no va a ser muy optimista, bueno, el riesgo está ahí, está en el contexto y él ha decidido, leyendo la situación, que por la forma en la que llegó al gobierno y por la actitud, inclusive de los que se presentan como aliados, él termina siendo parte del menú
si se Ujú. sienta a la mesa. Gustavo, ¿y cómo estás viendo la dinámica de lo que ocurre hacia adentro de la Libertad Avanza? Con expulsiones, con peleas de muy bajo vuelo, ¿no? Entre diputados, incluso esta dinámica de enfrentamiento que han tomado el presidente y la vicepresidenta, ¿no? La libertad avanza no existe, es un holograma. Lo único que existe es mi ley. Entonces, a ver, pensémoslo de esta manera. Mirá la fuerza que la Constitución y la cultura política le dan al presidente, que sin nada, sin representación en los dos congresos y, como bien reseñabas recién, con una fuerza que hace agua por todos lados. Sin embargo, cuando está la voluntad y cuando hay un norte preciso, se pone en el centro de la historia, algo que evidentemente no supo leer Alberto Fernández, y así le fue, ¿no? Ujú. Es decir, si Alberto Fernández le fue como le fue, en todo caso no habrá sido por sus picardías de la vida íntima, sino fundamentalmente por no haber sabido leer el poder en la Argentina. Gustavo, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos. Fuerte abrazo, Marcos, Un gracias a gusto, vos. un abrazo grande. Gustavo Marangoni, politólogo, analista, bueno, dando cuenta de esto que está ocurriendo en el Congreso de la Nación y haciendo una lectura con respecto a que esos mismos elementos que debilitan legislativamente a Milei, las derrotas muy fuertes que ha sufrido, por ejemplo, en cuanto a la ley de reforma jubilatoria, a la vez lo fortalecen ante su propio público, ante ese núcleo duro que tiene Milei y que le reclama precisamente un enfrentamiento constante contra eso que se llama la casta política, la política tradicional. En este juego de pulseada política está el presidente Javier Milei y nos decía Marangoni, él entiende que no tiene otra salida, que reafirmar sus conceptos principales, reafirmar su política de enfrentamiento con la política tradicional y consolidar ese voto que lo acompaña. ¿Le alcanzará? ¿Le servirá en 2025? ¿Cómo llegará el presidente de la Nación a las elecciones del año próximo cuando tenga que revalidar títulos por un lado, tratar de sumar bancas en el Congreso de la Nación y mostrar algún indicio de que la economía se recupera? ¿El presidente va a lograr mejorar su performance electoral o su presencia legislativa? Sí. La gente percibe que la economía está mejorando y que tiene por delante una perspectiva aún de un mejoramiento más intenso, porque si no, si llega con este contexto de caída del poder adquisitivo, caída de la actividad, pérdida de empleos, le va a ser muy difícil al presidente de la Nación afrontar la elección, a no ser que el panorama en la oposición sigue siendo el que es hoy, absolutamente disgregado, sin discurso, sin posicionamiento público y sin la generación de un discurso que genere alguna expectativa de parte de la oposición. Es un panorama complejo desde el punto de vista económico, pero también político-electoral. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos.